Aquí comienza para encontrar la salvación. Comprometidas con la verdad. Jesús, tú eres mi redentor. Un programa de Casa de Oración Banfield, Argentina. Con el solo propósito de compartir la palabra de Dios. Desciende en las nubes del cielo. Nuestro tema de hoy, llorando por un remanente. Jerusalén. Hasta tu llegada te esperamos. Señor, Salvador, mi amigo también. Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de la radio Jesucristo es el Señor. ¿Cómo están allí? Bueno, la verdad que los extrañé tanto tiempo. ¿Cuántos martes pasaron ya que no venía? Bueno, nos fuimos unos días de vacaciones, pero bueno, gracias al Señor pudimos regresar. La pasamos muy bien, vinimos renovadas y dispuestas a seguir trabajando en la obra del Señor, amén. Así que estuve escuchando todos los programas. Los escuché a los jóvenes el martes pasado, escuché a las chicas también el otro martes, y bueno, la verdad que me puso contenta, ¿no? Escuchar primeramente a los jóvenes, los escuché y la verdad que es lindo verlos crecer en el Señor y cómo ellos se fueron desenvolviendo muy bien. La verdad que los felicito desde aquí a todos los jóvenes que están escuchando de Casa de Oración Banfield. Y bueno, y sé que no va a ser la primera ni la última vez que van a venir a visitarnos, ¿no? Aunque este es un programa de mujeres, ¿no? Hecho por mujeres, pero siempre hay quizás algún invitado especial. Quizá vendrá nuevamente el pastor, quien nos dice, nos puede volver a visitar, también a traer una nueva enseñanza. Así que bueno, estamos con 98 de humedad, 98%, con todos nuestros pelos electrizados, así que no apto para planchita para las chicas, porque la verdad que está muy, muy feo, hace mucho calor también. Y bueno, así que les voy a dar los números de teléfono para que puedan contactarnos en este día. La línea directa es 4040-2049 y el número celular para que nos dejes tu WhatsApp o mensajitos de texto es el 1567 58 45 44. ¿Sí? Seguramente ya lo tenés allí agendado. Y también nos podés ver en vivo y en directo, ¿sí? Te metés en YouTube y nos buscas G Radio en vivo y allí no vas a poder estar viendo. Hoy estamos con Ruth Cabral, nos está visitando también en este martes. Ahora enseguida se va a estar presentando. Y bueno, y nuestra amada pastora, como siempre, trayéndonos la palabra en el día de hoy, ¿sí? Así que buenas tardes, Ruth, ¿cómo estás? Bendiciones, bueno, estoy acá, como no escuché el sábado la prédica, pero hoy la voy a poder escuchar, ¿no? Así que muy contenta de estar acá nuevamente y que el Señor les bendiga y que seamos alimentados de la palabra nuevamente. Amén. Bueno, muy buenas tardes. ¿Quién les habla? María de Cabral. Y una hermosa tarde, ¿no? Lluviosa, como decía Romy, con los pelos todos electrificados. Y bueno, cuando hablaste de la planchita, pensé que ibas a hablar de la plancha de planchar, porque la verdad que no. Hoy se usa la otra planchita, no la de planchar, ¿no? Bueno, y muchas, me salió del alma, muchas bendiciones para
para los queridos oyentes y todos los que hoy quizás por casualidad nos escuchan. También nos escuchan desde Neuquén, nos escuchan de ahí de Chile, los hermanos de Chile, nos escuchan también de Estados Unidos y tenemos amigos, bueno, por todos lados, ¿no? Gracias a Dios por los amigos y hermanos en Cristo, ¿no? Que podemos siempre estar conectados de una forma u otra, por esta forma que es espectacular por internet, que ahí nos mandamos mensajes y podemos contactarnos, siempre nos mandan saludos y nosotros también les amamos a la distancia. Saludos también a Carlos Rosales, que también trabaja entre las provincias de Neuquén y San Luis, que no, Río Negro, por ahí, por esos lugares que son tan bellos, tan preciosos, también les mandamos saludos, porque si bien por ahí no nos pueden escuchar por el tema de internet, que a veces se corta en este preciso momento, pero siempre después están bajando y escuchando. Siempre están acudiendo a escuchar y compartir con nosotros también. Así que les mandamos muchas bendiciones a Rosy, a Prince de Paraguay también, que pronto nos vamos a ver, así que también les mando saludos. Y que bueno, sin más vamos a empezar a compartir la palabra, que es a lo que vinimos hoy, ¿no? Qué ganas de salir, ¿no? Con esta lluvia, está para quedarse ahí. Torta frita, mate, como nos gusta a los argentinos. Eso es muy argentino. Bueno, nuestro tema de hoy, como dijo Romy, llorando por un remanente. Y vamos a ver a qué se refiere este título, llorando por un remanente. Llorar de llorar, ¿quiénes somos llorones a veces los cristianos, ¿no? Y a veces nos duele ver al pueblo del Señor yendo tras de dioses paganos, aunque no nos vemos doblar la rodilla ante una estatua o eso, pero vemos que el corazón a veces se tiende a apartar, tiende a buscar nuevas modas, nuevas formas, como dijo Pablo, no que haya otro evangelio, sino que algunos pervierten, ¿no?, la verdadera gracia de Cristo. Y esta tarde también vinimos a hablar de ese remanente que es tan buscado, pero el Señor lo tiene muy a su vista, ¿no? Él lo tiene allí registrado bien, porque es aquel pueblo del Señor que obedece su palabra, que ama la rectitud, que ama la santidad, con la cual, como dice su palabra, sin santidad nadie verá a Dios, nadie verá jamás al Señor, porque Dios es santo. Así que una vez más, un llamado a la atención de que vivamos en santidad. Vamos a compartir la palabra, Romy, vas a estar leyendo Jeremías 16, primero vas a estar dando un comentario pequeño de quién es el llorón. Bueno, yo creo que todos lo conocen, ¿no? El llorón, el que siempre se habla, es Jeremías. Así que bueno, vamos a estar leyendo su significado. La palabra Jeremías significa Jehová exalta o Jehová encuentra. ¿Sí? Ese es el significado de la palabra Jeremías. Jeremías. Y vamos a estar leyendo, para empezar un poco, el 16, capítulo 16, verso 2 y 3. No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. Sí, estas son una de las instrucciones que Dios le da al profeta Jeremías. Pero el Señor le dio, aparte de esta instrucción, mensajes tras mensajes para el pueblo de Israel, ¿no? Y también, qué curioso que en estos tiempos nosotros también tenemos acceso al libro de Jeremías y podemos ver lo que Dios habla personalmente también a un individuo, a una congregación entera, a una nación entera, porque estas palabras del profeta Jeremías, dado al profeta Jeremías de parte de Dios, el único Dios, el verdadero Dios, también trascendieron los tiempos y hoy podemos estar escudriñando, ¿no?, lo que el profeta Jeremías recibió de parte del Señor. Y fueron juicios tras juicios y bueno, hasta
hasta ver cumplida la palabra del Señor. Y cuánto dolor en el corazón de aquel profeta Jeremías, aquel que cualquiera de nosotros diríamos, qué llorón ese profeta, vive llorando, ¿no? Vive lamentando, vive gritando lo que a él le parece quizás, ¿no? Pero todas aquellas palabras, a los gritos predicaba Jeremías. Y entonces, todas esas palabras, cuando llegaron el tiempo del cumplimiento de todas aquellas, aún parecía que el corazón del hombre no se volvía a Dios, del pueblo de Israel y Judá, no volvía a Dios, sino que fue llevado cautivo. Y una y otra vez el pueblo de Israel no aprendía a un Dios con tanto amor y con tanto sacrificio y esfuerzo, poniendo a hombres como Moisés, y vemos los líderes, grandes líderes de Israel, grandes entre comillas, ¿no? Porque el único grande es Dios. Entonces vimos que el pueblo de Israel nunca aprendió, sino que su corazón siempre se desvió detrás de lo que tenían en su corazón, de los deseos de sus corazones. Porque la palabra, como decimos siempre lo repetimos, que nuestro corazón es engañoso y el Señor nos manda a tener cuidado de nosotros mismos. No estar cuidándonos de aquel y del otro, ¿no? Sino que tener cuidado y escudriñarlo todo en la palabra del Señor, porque allí está la verdad y cómo debemos conducirnos. Señor, una vez más nos habló a nosotros, ¿no? Con este pasaje de la palabra. Y esta sección, la que leía recién, cuando le da el mandato de que no se case en esa ciudad. Podríamos pensar que Jeremías tenía una novia, quizás como nos muestran la película, ¿no? Pero el Señor le mandó a que no se casara, porque sabía lo que venía y su corazón iba a ser aún más herido, aún iba a sufrir mucho más de lo que estaba sufriendo por ese pueblo. No solo iba a sufrir por el pueblo de Israel, sino por sus propios hijos, su propia esposa quizás. Así que vamos a seguir con Jeremías, el profeta llorón. Esta sección describe el día de desastre que se aproximaba. Comienza mostrando la soledad de Jeremías. Jeremías, si vemos, era un hombre solitario que no tenía éxito aparentemente en su prédica, ¿no? Porque nadie quería oír sus palabras, porque eran palabras muy duras. Él es transformado en un paria social, debido a sus duros mensajes y a su estilo de vida célibe. Acuérdense que Dios le dijo que no se casara, que no debía casarse, ni tener hijos, ni tomar parte en funerales, ni banquetes. Y esta sección concluye con otra súplica para evitar el juicio al volverse a Dios. Él suplicaba para evitarles el juicio, ¿no?, al pueblo de Israel. Hasta vemos las palabras de Jeremías cuando Dios le manda: vuélvete a mí, Israel. ¿Qué te hice, pueblo mío? Fueron las súplicas que Dios le mandó a hacer a Jeremías, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte del que muere. Siempre también tenemos muy presente ese versículo, ¿no? Que debemos entregar todo el consejo de Dios para que nadie tenga excusa el día de mañana. Bueno, decíamos que sin embargo el pueblo no hizo caso a la palabra de Jeremías. Y la primera ola de destrucción vino casi de inmediato, en el año 600 antes de Cristo. Y la segunda vino en el año 597 antes de Cristo, y Judá quedó totalmente destruida en el año 1586 antes de Cristo. La orden dada a Jeremías de no contraer matrimonio suponía un sacrificio muy grande para el profeta, ¿no? Porque que el Señor le haya ordenado en que no se case y él poder entender por cuál era la causa. La verdad que aparentemente al profeta no le costó obedecer a Dios, aun cuando Dios le dijo: no te cases. Si alguien de este tiempo, si el Señor te dice que no te cases con tal persona, no hagas tal y cual cosa, van
y hacen todo lo contrario, ¿no? Vemos un gran ejemplo en el profeta Jeremías. El profeta no contrajo matrimonio. Por otra parte, Jeremías era de temperamento, dice, ¿no?, muy afectuoso y era comunicativo. Y por ello inclinaba la vida íntima, era inclinado a la vida íntima y familiar. Sin embargo, debe abstenerse del matrimonio para ser como un símbolo ante sus compatriotas. La vida de Jeremías debía ser una ofrenda total a una misión ingrata, porque vemos a través del libro que fue totalmente ingratitudes la que se cometieron con él. Después vamos a ver el versículo 20, cuando él lamenta su condición, lamenta aún hasta haber nacido, porque el mensaje no era bien recibido en aquel tiempo, ¿no? Y hoy, ¿qué sucederá con el tiempo de hoy? Cómo Dios está hablando antes de su venida y nos está haciendo caso omiso en muchos lugares, en muchas vidas. La vida de Jeremías debía ser una ofrenda total a una sumisión ingrata, como les decía, la de comunicar de parte de Dios los castigos que habían de caer sobre la sociedad del pueblo de Israel. El celibato del profeta sería un anuncio permanente de la suerte que esperaba a los padres. O sea, ser padres en aquel tiempo debe haber sido terrible. Ser padres hoy también es terrible, ¿no? Porque los juicios de Dios se avecinan y a veces hacemos tan mal las cosas y así nos va, porque Dios en su palabra siempre tiene el buen consejo para que no erremos, para que podamos ser bendecidos. Los padres iban a ser privados de sus hijos por afecto de la guerra devastadora que vendría, la cual fue el encargado de anunciar Jeremías. La mortandad sería tal que no habría ni quien los entierre, como dice el capítulo Jeremías, allí en el 16, el que estábamos viendo. Capítulo 16. Sí. Versículo. Me parece que el 12 más o menos. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra, a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Pero tenemos un versículo ahí que dice que la mortandad sería tal que no habría ni quien los entierre, quedando los cadáveres abandonados como estiércol sobre la faz de la tierra. Y iban a ser comidos por las aves del cielo. Todo ese juicio fue enviado Jeremías a proclamar. Dios alertando a toda una nación para que no sufriera tal castigo. Pero como podemos ver a lo largo del libro de Jeremías, no fue oída la voz, sino que fue despreciada, fue burlada. Incluso fue Jeremías preso, ¿no? Lo llevaron preso. Vamos, Romy, al libro de Jeremías 1:1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Seguimos el 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josía, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá,
hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vamos a seguir, el 6, 7, el 8. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ese era el 8. Ese es hasta el 9. Hasta el 9. En esta versión dice, no tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. El 8. Yo el Señor he hablado. Asegúrate, tené por seguro, Jeremías, que yo el Señor he hablado. Luego el Señor extendió su mano, el 9, su mano, y tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos, y algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y devorar, y a otros derrocar, y a otros deberás edificar y plantar. Vamos a ver un poco, yo había marcado un poco derribar, destruir, derrocar, edificar y plantar, también desarraigar. El Señor le dice, te he puesto, Jeremías, te he nombrado para vigilar. Tenía que vigilar las naciones y predecir su destrucción o restauración, según fuera su conducta, buena o mala. Se decía de los profetas que hacían lo que ellos predecían que había de hacerse, pues su palabra era palabra de Dios, y su palabra es su instrumento con que Él hace todas las cosas. Vamos a ver un poco el capítulo 31, 28, Romy. Después vamos a ir con arrancar. 31, 28. Sí. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. También búscame Mateo 15, 13. Vamos con la palabra arrancar. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Estas son palabras del Señor, ¿no? Toda planta, respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Derribar es vamos a un cambio de metáfora por una de las arquitecturas de 2 de Corintios 10, 4. Pues como tiene conexión la palabra, ¿no? Como siempre decimos, se conecta el antiguo con el nuevo, se conecta perfectamente. 2 de Corintios 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahí está, ¿no? En el original hay un juego de palabras, linstoff, algo así, no sé pronunciar bien el hebreo, ¿no? Tendría que estudiar un poco. Y en hebreo por arrancar es derribar, edificar y plantar. Son las cosas, las palabras con las que Dios le habla a Jeremías, ¿no? ¿Para qué le mandó? ¿Qué es lo que le mandó a hacer? Edificar, plantar, ha de restaurarlos previo y también previo arrepentimiento. Sin arrepentimiento, dice la palabra del Señor, no hay remisión de pecados. Para ser perdonados,
primero tenemos que pasar por el arrepentimiento. Saber que somos pecadores, saber que somos totalmente lejos de Dios, alejados de Dios hasta que Él vino y nos rescató a través de la cruz del Calvario, ¿no? Sus predicciones habían de ser, las predicciones de Jeremías, habían de ser principalmente y en primer lugar como advertencia, arrancar y derribar. Y en consecuencia se pone primero la destrucción de las naciones y con mayor variedad de términos que al hablar de su restauración también. Vamos a ver la confirmación del llamamiento de Jeremías. Jeremías 1, 11 al 12. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Él apresurará su palabra para ponerla por obra en aquel tiempo, ¿no? Y en estos tiempos, como el almendro, habla del almendro, vela en medio de la naturaleza dormida, así Dios vela por el cumplimiento de sus palabras relativas al castigo que va a anunciar en la visión siguiente. Y como madruga el almendro vigilante entre los demás árboles, así Dios madrugará para manifestar su justicia cuando todos están tan tranquilos en un sopor moral, como los árboles en el atardecer invernal. Jeremías 1:17. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Seguimos. 18, 19. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Ay, ay, ay. Tú pues, ciñe tus lomos. Sabe el Señor que no tenemos fuerzas y ni coraje para hablar lo que a veces Él nos da, ¿no? Nos dice que hablemos. Pero Él nos da la fuerza para poder llevar a cabo todo lo que Él nos ha ordenado. Tú pues, le dices, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. ¿Qué es mejor? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? Porque cuando Dios quebranta, sí quebranta, realmente. Porque he aquí, dice el 1:18, que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, te hice fuerte, como columna de hierro y como un muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá y sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán, no le iba a ser fácil, le iban a presentar guerra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Jeremías recibe la orden de ser fuerte, como una ciudad fortificada, cosa que hizo por unos 40 años sin perder su espíritu de humildad. Estuvo predicando 40 años, pero siempre fue humilde. Qué gran ejemplo, no de humildad. Que hablábamos la vez pasada que el ejemplo más grande de la humildad lo podemos ver siempre a través de las Escrituras en Jesucristo, nuestro Salvador. Él fue obediente, humilde hasta la muerte, dice, y muerte de cruz, en la obediencia, ¿no? Él fue obediente. Vamos a mirar, el pueblo sigue obstinado, con su corazón sumergido en
todas sus ideas y queriendo llevar a cabo todo el deseo que tenía en su corazón. Pero vamos a ver que Jeremías sigue anunciando la verdad, sigue proclamando el mensaje que Dios le había entregado. Jeremías 2:2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en la tierra no sembrada. Ve, le dice el Señor a Jeremías, anda, anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor. Recuerdo que ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Todos los que nos casamos en aquellos momentos sabemos que todos queríamos agradarle y agradarle, ¿no? Pero Israel se había comportado así en aquel tiempo, pero después empezó a decaer. Y el Señor le seguía diciendo, y me seguías aún a través de lugares desolados, no te importaba, querías estar conmigo, querías agradarme, querías vivir conmigo. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Por qué este cambio de actitud? ¿Por qué querer alejarse de aquel que le daba todo? De aquel que le había dado aún el maná, le había dado agua de la roca en el desierto. Ellos sabían perfectamente quién era Dios y por eso es enviado Jeremías para declararles juicios contra ellos y ver el descontento con el cual Dios estaba pasando con ellos, ¿no? Apreciamos a un amigo que permanece fiel a su compromiso y nos desilusiona el que no pueda cumplir una promesa. A Dios le complació cuando su pueblo le obedeció al principio, pero se contrarió cuando se negaron a cumplir su compromiso. Las tentaciones nos distraen de Dios. Pensemos en su compromiso original a obedecer a Dios y pregúntese si sigue permaneciendo fiel. Usted y yo nos deberíamos preguntar si hoy estamos obedeciendo, estamos permaneciendo fiel realmente al Señor. Por eso el Señor siempre nos manda a través de las Escrituras a examinar nuestro corazón. No examinar a veces mucho lo de afuera, sino primero empezamos por casa y luego sí podemos examinar lo demás, ¿no? Jeremías 20:20, vamos a ver qué sigue sucediendo porque hemos recabado un montón de información sobre la vida de Jeremías, su llamado, su compromiso con Dios, su obediencia, su humildad. 2020, no. 2:20 al 21, perdón, 22. 2:20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Palabras durísimas. Palabras duras, difícil de oír, como le decían en aquellos tiempos a Jesús, aquellos que le seguían, y aún sus discípulos le dijeron, pero ¿quién va a poder soportar las palabras que vos decís? Y los discípulos también allí estaban, pero Señor, es muy dura tu palabra. Pero el Señor les dijo, ustedes también se quieren ir, váyanse, porque ya se habían ido, muchos se habían vuelto atrás, ¿no? El Señor les dijo, ustedes quieren irse también, váyanse, no hay problema. Esto es lo que yo tengo para ustedes, palabras duras, para que aprendan, para que entiendan.
Y les dice el Señor, por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. O sea, el pecado, para el pecado no hay un jabón, sino que es la sangre de Cristo, por medio, a través del sacrificio que nos fue enviado desde lo alto, nuestro amado Señor Jesucristo. Sin Él, nunca nuestro pecado pudo haber sido quitado, ¿no? Y hoy podemos disfrutar de la salvación, pero también, como dice Pablo, que nos abracemos de la salvación y que no despreciemos una salvación tan grande, la cual no tuvo precio. El único precio fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. El 23, Romy, el 24. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaría ligera, que tuerce su camino. Asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Acá el pueblo de Israel es comparado con una burra salvaje, le dice. Burra que andás olfateando el viento en época de apareamiento, le dice. ¿Quién puede contenerla de su celo? Los que lo desean no necesitan buscar demasiado, porque es ella quien corre hacia ellos. Ella atraía a sus amantes, le quiere decir. No era necesario que te vayan a buscar, porque estabas siempre dispuesta a recibir a tus amantes. El 25 dice, ¿cuándo dejarás de correr? ¿Cuándo desistirás de jadear tras otros dioses? Pero tú dices, ahórrate tus palabras. Estoy enamorada de estos dioses ajenos y no puedo dejar de amarlos. Así era tratado Jeremías. Deja de hablar, Jeremías. Estamos muy bien, así como estamos. No vendrá tal destrucción. ¿Cuáles serían las burlas si nos pudiéramos, aunque sea, imaginar algo de lo que Jeremías sentía? Porque él entregaba la palabra y no era recibida. Entonces, pero ¿cuántas veces, Mari, no nos toca muchas veces predicar y nos dicen, yo estoy bien así como estoy, ¿no? Y rechazan lo que vos le advertís del peligro que viene, pero ellos dicen, no, yo estoy bien con mi vida, no necesito eso que me estás dando, no lo quiero, y lo rechazan. Y sí, pero no podemos andar livianamente, ¿no? Porque los juicios del Señor ciertamente vendrán y no habrá escapatorias. Entonces es bueno considerar la palabra del Señor, porque por allí se escucha mucho, a veces hay gente que puede ayunar y orar y está muy bien que se haga, pero si yo ayuno, pero seguís maltratando a tu esposa o a tu esposo o a tu hijo, ¿y dónde queda tu ayuno? Si seguís tratando mal a tu hermano en Cristo, seguís tratando mal a tu compañero de trabajo, seguís haciendo tu vida y decís que ayunás y decís que orás, estás siendo como el pueblo de Israel, te estás engañando a ti mismo y estás yendo tras dioses extraños, ¿no? Así que muchas cosas encierra el dioses extraños, ¿no? Si tendríamos que hilar más fino para este tiempo, tendríamos que preparar un mensaje acorde al de Jeremías, pero también tendríamos que... No alcanzarían las 2 horas. Sí, no alcanzan, ni la vida, ni el tiempo, ni los años que el Señor nos dé para poder expresar lo que quizás Jeremías expresó en aquel momento, ¿no? 40 años le llevó, ¿no? Y yo ya tengo más de 40, así que no me alcanzaría. No me alcanzaría. Y muchas veces lamento, digo, Señor, ¿por qué no entendí antes tu palabra como hoy la puedo entender, Señor? No hubiera perdido tanto tiempo, Señor. O más de 30 años en el camino, Señor, más de casi 40 años. No puede ser que yo no haya entendido esto antes, no, Señor.
Es como que a veces no me lo puedo perdonar yo, ¿no? Pero hoy es el tiempo que el Señor abrió nuestros ojos, abre nuestros ojos cada vez que podemos abrir la palabra, y Él dice espíritu y vida. El que le busca al Señor debe buscarla espiritualmente, ¿no? Porque Dios es espíritu, dice su palabra. Jeremías compara al pueblo apóstata con un animal sin yugo, una vid extraña, como pudimos ver, y también una mancha indeleble. Como yo les preguntaba a los más jóvenes que van al colegio, ¿no? Que son más de esta época, de este tiempo, ¿qué quiere decir indeleble? Que no se puede salir, no se sale así nomás. Si no es por medio del arrepentimiento para perdón del pecado, ¿no? No puede salir. Si no es por la sangre preciosa de Cristo Jesús aplicada a nuestras vidas, jamás saldría la mancha de nuestro pecado. Vamos al capítulo 2:20, ya lo leímos, Romy, y dice, aunque Judá juró observar los mandamientos del Señor, quien la liberó de su yugo y sus ataduras, ha ofrecido sacrificios sobre todo collado, leíamos, ¿no? Todo collado alto y debajo de todo árbol. ¿Vieron cuando vamos por los costados de la ruta que hay gaucho gil, hay un montón de muñequitos ahí, ¿viste? Paraditos ahí? Y a Israel se le compara con esa gente idólatra. Qué terrible, ¿no? Que Dios nos tenga que decir así, que quizás estamos poniendo por ídolo a nuestro esposo. Hoy no nos vamos a ir nosotros a arrodillar o a adorar un gaucho gil ni nada, pero por ahí hay otras cosas en nuestro corazón antes que Dios. Y Dios tiene que ser el primero en todo, ¿no? Él es mi ayudador, Él es mi salvador, Él es mi proveedor, Él es todo, ¿no? Y si tenemos a nuestro esposo, a nuestros hijos, es solamente por misericordia, son regalos que el Señor nos dio, ¿no? Que como dice, herencia de Jehová son los hijos, ¿no? Realmente. Dice el 2:21, les hago un pequeño comentario del 2, capítulo 2, verso 21. Dios ha plantado a Judá, dice, como una viña escogida, pero esta se degeneró. Para esto vamos a ver Isaías 5, 1 y 7. Isaías 5, 1 dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. En ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora, y varones de Judá, juzgad, ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Ay, 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 Dios ha plantado a Judá como una viña. Viña escogida, Él la cercó, nos habla Isaías, se ocupó de su viña, pero esta se degeneró, dio frutos que no eran genuinos, ¿no? Realmente no dio lo que Dios esperaba, lo que Dios tenía planeado para ella, lo que Dios anhelaba y deseaba, no dio el fruto que Dios quería, ¿no? Y cuando le dice, aunque te laves con lejía, con jabón,
Nunca tu pecado va a ser quitado. El pecado de Judá solo puede ser lavado por medio del arrepentimiento. Nuestro pecado hoy en la actualidad puede ser lavado por el arrepentimiento y no con ningún jabón, con nada de lo que podamos imaginar. Fuera del arrepentimiento, a través de la sangre de Cristo, nuestros pecados solamente así pueden ser quitados, lavados. Si no, allí permanecerá para siempre y eso nos condenará. El valle, probablemente el valle de Hinnom, cuando habla del valle, representaba, el valle de Hinnom, ¿te acordás, Romy? Representaba el infierno, donde se sacrificaban niños al culto de Moloch. La dromedaria aquí es una camella que galopa extraviada. O sea, son todas comparaciones con las cuales Dios le hace al pueblo de Israel, a Judá. La asna montés, cuando dices un asna montés, sos una mula. Era un animal que vivía libre y no se le podía domesticar. Así le está diciendo, no se te puede domesticar Judá, no se te puede domesticar Israel. Vamos a ver Job 39:5 al 8. ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. Así, esta es la comparación que hace Dios, ¿no? El asna montés, que anda buscando, olfatea el viento, y esto indica que busca ansiosa y es desesperada. Busca así con ansia y con desesperación sus amantes. Y como les decía antes, no necesitarían sus amantes ir a buscarla a ella porque ella solita se va tras sus amantes. Ella busca. Guarda tus pies, le dice el Señor también, ¿no? Guarda tus pies. Implica no desprenderse el calzado, porque cuando uno anda descalzo te pinchás, te lastimás, te herís, sangrás y después sufrís las consecuencias, ¿no? Implica no desprenderse del calzado para no correr detrás de cualquiera, ya sean dioses extraños o gente extraña. O sea, ella corría, Israel, dice el Señor, le aconteció a Israel, no es que esto está porque está nomás escrito, ¿no? Vamos a ver un poco ¿por qué hablamos mucho de Israel y Judá? Israel y Judá. Dios está aquí llamándole la atención, hablándole, suplicándole tanto a Israel como a Judá. Jeremías 3:6. Ya nos falta poco para la pausa, son 3 minutos. 3. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. El 3:7 y 8. Y dije después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. O sea, Israel y Judá. O sea, le acontecía lo que le acontecía a uno o al otro, nunca aprendían. Y el 3:9 dice, Israel no lo tomó en serio y no le parece nada fuera de lo común cometer adulterio, al rendir culto a ídolos hechos de madera y de piedra. Así que ahora la tierra se ha corrompido a causa de ella. Sin embargo, a pesar de esto, su infiel hermana, Judá, nunca ha vuelto a mí su corazón. Solo fingió estar apenada.
Ay, qué pena, ¿no? Yo nunca haría eso, quizás. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor me dijo, hasta la infiel Israel es menos culpable que la traidora Judá. O sea, eran tratados de infiel y de traidora. Infiel, traidora, ¿no? Que miren si no es un Dios severo. Miren si nuestro Dios no es un Dios santo, que quiere que volvamos, que nuestro corazón se vuelva a Él. El movimiento de reforma que tuvo lugar bajo el rey Josías, ¿se acuerdan del rey Josías? El que en el cual fue en su reinado fue hallado el libro de la ley, y él se arrepintió, se humilló ante Dios y cambió mucho. Hubo mucha reforma. Él constituyó una renovación. Y no hay duda sobre ello, no tenemos duda que en aquellos tiempos hubo una reforma y un volverse a Dios en la época de Josías. Mucha gente se volvió a Dios, pero fue tan popular porque para muchos no fue otra cosa que un retorno superficial a Dios. En general, en lo que concierne a la nación, fue una experiencia superficial con Dios. O sea, todo lo de ellas no era verdadero, no era genuino, sino que era todo por arriba, por encima. Creemos que en el día de hoy existe un renovado interés por la palabra de Dios y creemos también que más cantidad de gente está siendo salvada en el presente que en cualquier otra época. Pero tengamos cuidado, no se trata de una renovación espiritual. Mucho de lo que vemos es superficial. Mucho de lo que vemos, como decías, es totalmente superficial, muy por arriba, muy aguado, como decíamos, muy light, muy microondas, ¿no? Es todo así, ¿no? Y nadie se engañe. En esta época no podemos también creer a todo. Nadie puede engañarse. Por la asistencia masiva a eventos de todo tipo, por los informes que hablen de números de personas que se han entregado a Cristo. Solo Dios sabe cuántos se han convertido verdaderamente. O sea, me acuerdo, ¿no? Cuando éramos más jóvenes, cuando pertenecíamos a Iglesia de Dios allí en Isla Maciel, había muchas campañas allí en los estadios, en las canchas. Nosotros asistíamos, ¿no? Y a veces formábamos parte del coro allí de Billy Graham. Mucha historia, ¿no? Pero de allí se hacían también las encuestas y hacíamos, bueno, entregar a las almas, decíamos todo así. Pero muchas de ellas, y la mayoría diríamos, nunca más quiso saber más nada del Señor. Fue solamente el momento, fue ese momento de entusiasmo, de ver que todos asistían, y porque te ponen ahí el lápiz, el papel, te entregas a Cristo, ¿cómo te llamas? ¿Dónde es tu domicilio? ¿Cuántos años? Era así. Y de allí no vimos mucho fruto, ¿no? La Iglesia de Dios creo que tuvo la parte allí, tuvo su parte allí, pero no se vio frutos, ¿no? Era una iglesia muy grande. En la actualidad vemos una renovación. Vamos a ir a la pausa y luego vamos a seguir con más Jeremías, como Jeremías oraba y lloraba. No te vayas, enseguida volvemos con Jesucristo es el Señor. Comienzo, espacio publicitario. Transmite desde Lomas de Zamora para todo el mundo GES Radio 9250. 24 horas de palabra de Dios para tu vida. Los pastores Alberto y Elena Rossi te invitan a su iglesia Jesucristo es el Señor. Ubicada en la calle Capitán Sarmiento, 2128, Banfield Oeste.
Los días martes, 8 horas, reunión de mujeres. Miércoles, 19 horas, reunión general. Viernes, 19 horas, reunión de varones. Sábado, 19 horas, reunión de jóvenes. Domingos, 9 horas, reunión general. Vení, te esperamos. Esa pared que no me dejó. Casa Mario, su corralón amigo, te espera con los mejores precios en materiales para la construcción. Arena, ladrillos huecos y comunes, piedras, cal común y milagro, cascotes, cemento, plasticor, hierro. Casa Mario, su corralón amigo. Haz tu pedido al 15 63 82 90 72, 15 63 82 90 72 o al Nextel 612 17 33, 612 asterisco 17 33. Casa Mario te espera en la calle Giachino 2300, enfrente a la unidad penitenciaria. Si estás pensando en construir, Casa Mario, su corralón amigo. Hola, oyente de la 9250. Estamos aquí para compartir una palabra que Dios dio a nuestro corazón en este comienzo del año, y es el Salmo 23. Dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Este Dios maravilloso que nos invita a que podamos venir a Él, que nos puede cubrir, sanar, que nos puede levantar, porque dice que nada nos va a faltar. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán alegría. La vara es la autoridad de Dios. El callado es esa vara que también Dios llamaba, que traía Jesús a sus ovejas, a su lugar para pasarle aceite, para cuidarla. Esa vara, ese callado infundirán aliento a tu vida en los momentos difíciles. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No quiere decir que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener angustiadores, pero dice la palabra de Dios: unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. La presencia de Dios, la unción de Dios reflejada en esta parte del aceite quiere estar sobre tu vida para los momentos que puedan venir en este año. Dios quiere levantarte. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Daniel Camarota. Que Dios te bendiga mucho. Audiencia de la 92.5. Compañía en cada uno de mis días. Eres el padre que siempre soñé. Compartir con el grupo. Así que, bueno, acá Laura tiene algo muy lindo para compartir con el grupo. Así que, adelante, Laura. Sí, 23 días, 4 horas y 32 minutos que no paso un semáforo en rojo. Juntos podemos cambiar. Búscanos en Facebook y sumate. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Hay mosquitos que si nos pican, nos provocan una enfermedad que se llama dengue. Por eso, tenemos que evitar que esto ocurra. En mi barrio apareció uno que se llama Lito. Entonces, con los chicos hablamos de lo que tenemos que hacer. El mosquito Lito nos quiere invadir, pero entre todos lo tenemos que impedir. Todos los mosquitos buscan siempre el agua. Si encuentra algún charco, instala su casa. Para evitar eso, entre todos tenemos que estar atentos. Lo más importante es no dejar agua en ninguna parte. A ver, ¿dónde puede haber agua en las casas? En cada florero y en cada maceta tapemos el agua con algo de arena. Pero sigamos buscando. ¿Y si miramos en el patio o en el fondo de la casa? Baldes, regaderas, latas y palanganas. Hay que darlos vuelta. Pueden juntar agua. Pero también se junta agua en el tacho donde toma el perro. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que cepillarlo cada 2 por 3. Puede ser que tengamos tachos o botellas que ya no usamos. O alguna goma vieja. Mejor los tiramos. Ahora sí, tarea cumplida. Todos logramos descacharrizar. Y el mosquito Lito se tiene que marchar.
Sí, se tiene que marchar. Y colorín colorado, otro cuento para crecer con salud se ha terminado. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, hacia un sistema de salud argentino unificado. Dina Santamaría en Argentina. 2 noches proféticas de poder y milagros. Semana de los Milagros, en Lomas de Zamora. Comenzamos 21, 22, con ministros reconocidos. Y el 23 y 24 de febrero, a las 19:30 horas, en el Ministerio Camino y Vida, Dina Santamaría. Sean llenos de la unción y del poder. Y cuando la unción venga a ustedes, los demonios huirán. Cuando la unción venga a ustedes, sus hijos serán salvos. Cuando la unción venga a sus vidas, su tierra será sanada. Cuando la unción venga a ustedes, buscarán milagro, serán hacedores de milagro. No buscarán que oremos para ser bendecidos. Serán bendición a la familia de la tierra. No hay cosa más linda que dejar de pedir bendición, porque el que bendice ya fue bendecido. Te esperamos a vivir lo sobrenatural en tu vida. No te quedes afuera de esta noche de poder. Avenida Martín Rodríguez, 971, Banfield. Estás escuchando Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios para tu vida. Fin de espacio publicitario. Muy bien, seguimos aquí en Comprometidas con la Verdad. ¿Cómo están ahí del otro lado? Me parece que se acostaron a dormir una siestita, Mari, ¿eh? El día presta, sí, presta el día, pero bueno, hoy tenemos la radio como todos los martes, así que a ver los hermanos allí de Casa de Oración. Nuestra hermana Norma sí nos llamó, dice que nos está escuchando, sí, seguramente está en familia o quizás está con Noé, no está trabajando creo a esta hora, pero seguramente está escuchando la radio con su familia, así que Normi, que Dios te bendiga y bueno, esperamos verte el martes que viene, si Dios quiere, aquí con nosotras. Y bueno, les repito los números de teléfono nuevamente, así nos mandan los mensajitos. La línea directa es el 4040-2049. El número celular es el 1567-58-45-44. Y para vernos en vivo y en directo, te metes en YouTube, nos buscas como GES Radio y allí nos vas a poder ver. Y todos nuestros programas también anteriores están allí guardados, y también los de la radio, los programas que están antes y después que nosotras. Así que ahí nos podés encontrar. Y seguimos con este tema, ¿sí? Con el profeta llorón, como es nombrado, Jeremías, llorando por un remanente, nuestro tema de hoy. Así que, Mari. Vamos a seguir, vamos a continuar. Yo quería escuchar un tema musical, ¿no? Quería escuchar a Rabito. A ver Rabito. si... El martes pasado le había mandado un mensaje a los chicos, habían puesto Pablo Olivares. Yo hace 1000 años que no escuchaba a Pablo Olivares, lo escuchaba cuando éramos novios con mi esposo y la verdad que nos gustaba mucho, ¿no? Y un poco la onda de nosotros, así el rock. Y la verdad que me sorprendió escuchar a Pablo Olivares. Y Rabito nunca pasa de moda. No, la verdad que no. Más que nada los temas viejos son hermosos, de bendición. Así que bueno, Cris seguramente debe tener algún temita ahí de Rabito, así que vamos a pedirles que nos pase un tema y vamos a continuar con nuestro tema, llorando por un remanente. Me voy a la montaña buscándole
Él me hace tanto bien, si el mundo lo supiera. Y si supieran también que Él entregó su ser para que nadie muera. Me voy a la montaña buscando paz, estoy tranquilo allí, rodeado por el viento. Y una figura empiezo a ver, se me hace familiar, es el maestro. Hay que volver a conversar con él, oír su voz, tocar sus manos. Ese buen Jesús ya no está en la cruz, sigue iluminando con su luz. Hay que volver a conversar con Él, oír su voz, tocar sus manos. Ese buen Jesús ya no está en la cruz, sigue iluminando con su luz. La, 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 la. Un día en la montaña le pregunté, Señor, en mi lugar, dime qué haría. Me dijo, Juan, si miras bien, comer solo mi pan te convendría. Sí. En una de esas veces lo vi llorar por esa multitud de gente que no escucha. Tienen de piedra el corazón, se visten de bondad, mas su maldad es mucha. Hay que volver a conversar con Él, oír su voz, tocar sus manos. Ese buen Jesús ya no está en la cruz, no, 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 sigue iluminando con su luz. Cántalo conmigo, vamos. Hay que volver a conversar con Él, oír su voz, tocar sus manos. Ese buen Jesús ya no está en la cruz, sigue iluminando con su luz. La, 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 la. Yeah. Muy bien, antes de seguir continuando con nuestro tema, les voy a leer unos mensajitos que han llegado. Dice, bendiciones chicas, Dios les bendiga mucho. Dice, el tema de hoy es muy edificador, les estamos escuchando en casa de Nimia y Eli. Así que
Nimia y Eli, bueno, le mandamos saludos desde aquí. Mar y Ruth les mandan un beso gigante, ¿sí? Bendiciones, dice, soy Walter, escuchando aquí mientras se trabaja, con Cris y Ariel. A ver, no le entiendo muy bien acá lo que dice. Que hayan, dice, más como Jeremías, ¿no? Que lloraba por el pueblo y oraba. Así que, bueno, dice que nos manda también, nos manda saludos mientras escuchan ahí, mientras trabajan, ¿no? Y bueno, que Dios dice que nos bendiga. Así que, bueno, besito también a los chicos. Y bueno, y Norma dice que sí, que está escuchando en familia con Karen, Dante y Antonella, una amiga. Bueno, un beso a la familia y a Antonella también. Así que bueno, continuamos con nuestro tema, llorando por un remanente. Bueno, vamos rapidito porque tenemos material y no nos va a alcanzar el tiempo. Estábamos hablando verdaderamente de los convertidos verdaderamente, ¿no? Y vamos a mirar un poco Jeremías 11:3. Y le dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Y me dijo el Señor, 11:3, ¿no? Uh-huh. Luego el Señor le dice a Jeremías también, me dijo el Señor, dice Jeremías, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la traidora Judá. Observemos que Dios estaba dejando en claro que el pecado de Judá era peor que el pecado de Israel. Las 10 tribus del norte o de Israel no habían tenido la misma oportunidad que las tribus del sur o de Judá. Las tribus del norte no tuvieron el templo y tampoco tuvieron una copia de la palabra de Dios. Por lo tanto, el juicio sobre Judá sería mayor, pero las dos eran culpables. O sea, Judá por tener la palabra del Señor y era tan traidora, y Israel, algunas tribus del norte de Israel, no tenían acceso al templo ni a la palabra, pero de igual manera eran culpables. O sea que el juicio viene para todos. Como yo decía en la reunión del sábado a la noche, les preguntaba a ustedes si tenían la palabra y todos levantaban la Biblia y que sí que la tenían, ¿no? Decía, bueno, eso nos hace más culpables, porque teniendo, no obedecemos a veces. Teniendo la palabra, con palabra en mano, somos desobedientes. Entonces, ¿dónde quedaría el juicio que el Señor iba a mandar a Israel y a Judá? ¿Y a dónde quedamos nosotros? ¿De qué lado estamos? El Señor vuelve a llamar al arrepentimiento. En el libro de Jeremías, una y otra vez el Señor llama al arrepentimiento. Vamos a ver Jeremías 3, 12 al 13. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños, debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. El Señor estaba diciendo, vuélvete, un poco más tenía que pedir por favor el Señor, vuélvete a mí, yo soy misericordioso y no estaré enojado contigo para siempre, oh Israel, mi pueblo infiel. Solo reconoce tu culpa, admite que te has rebelado contra el Señor tu Dios y que cometiste adulterio contra Él al rendir culto a ídolos debajo de todo árbol frondoso. Confiesa que rehusaste oír mi voz. Yo, el Señor, he hablado. Dios le estaba diciendo a Israel, al pueblo cautivo del norte, que les traería de regreso a su tierra si se volvían a Él. Aquí vemos la gracia y la compasión de Dios. Y en el versículo 13 continuó diciendo, hoy el gran problema
es la falta de confesión de pecado. ¿Cuánto cuesta confesar el pecado? ¿No? Y no estamos hablando de confesar a los hombres, ¿no? Sino estamos hablando de doblar nuestras rodillas y decir, Señor, soy así. Señor, tengo bronca. Señor, tengo esto en mi corazón. ¿Cuánto cuesta hoy aún decirle al Señor? Por ahí pareciera que es más fácil decirle al hombre, ay, pero me pasa esto, orá por mí para que el Señor me cambie. No, anda al Señor, confesale tu pecado. Él es fiel y justo, dice su palabra, para perdonar nuestros pecados. Pero hay corazones que no quieren oír y que piensan que está todo bien. Y cuando el Señor está diciendo, no está todo bien, quiero que te vuelvas a mí, quiero que te fijes en tu corazón, que yo te voy a ayudar. Él siempre está dispuesto para darnos una mano, para tendernos su mano de misericordia. Encontramos que algunos movimientos que se consideraban espirituales en aquel tiempo, les faltaba el arrepentimiento. Hoy los creyentes casi no saben decir ni siquiera disculpa ni perdón, ay, disculpa, y a veces por casualidad, o a veces se dice un disculpa, pero se dice solamente de labios, ¿no? Y Dios quiere que seamos genuinos, no que estemos solamente con nuestra boca, que confesemos que Dios es nuestro Señor, pero en nuestros hechos y en nuestro corazón, muy dentro nuestro, estamos lejos de Dios. Amado hermano, decís que sos un cristiano. Quizás profesés haber confiado en Cristo, pero confiaste, ¿y para qué confiamos a veces? Aún podría decir que confiaste en Él como tu Salvador. Muy bien, eso está, para todos está muy bien, le felicitamos. Nos agrada a veces oír todo eso. Te salvó Él del pecado. Recordemos que Él murió en la cruz para salvarnos del pecado, no para darte una nueva personalidad o para convertirte en una persona de éxito. Eso es lo que se oye, Dios me hace una persona de éxito. No, estemos contentos con que Él nos haya perdonado y que podamos ser contados en las filas de Dios, que podamos vivir para Él. Él murió para salvarnos de todo, a todos de nuestros pecados. Él fue entregado por nuestras ofensas. Todos nosotros fuimos muy ofensivos, desleales. No solamente Dios culparía en este tiempo al pueblo de Israel, a Judá, sino que también nos está culpando a nosotros, que a veces somos desleales, que tenemos a veces dobleces, que andamos ahí a veces fingiendo lo que no somos. Y en cuanto a Dios no podemos fingirle. Si le podemos fingir acá a la operadora, pero a Dios no le vamos a fingir. ¿A quién le vamos a engañar? Y la verdad que pensándolo bien, a mí no me gustaría engañar ni a los hermanos por empezar y menos a Dios. La palabra de Dios a través de Jeremías fue: reconoce pues tu maldad, reconoce pues tu maldad. Y esas palabras fueron dirigidas no solo a Judá, a Israel en aquel tiempo, sino también hoy son dirigidas a nosotros mismos, al pueblo del Señor, aquí en la Argentina, en Villa Albertina, en Lomas de Zamora, y por todos lados donde se prediquen estas palabras van a ser dirigidas a aquellos que prestan sus oídos para oír, aunque no les guste, pero Dios se los va a hacer saber. Por algún medio Dios va a hacer saber. Y vemos que a causa de eso se viene nomás el juicio, ¿no? Para Judá, para Israel. Se venía. Vamos a leer Jeremías rapidito, 4:6. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El 7. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. El 8. Por esto, vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros.
advertencia para Jerusalén, advertencia para nuestro tiempo también. Dice el 8, así que pónganse ropa de luto y lloren con el corazón destrozado, porque la ira feroz del Señor todavía está sobre nosotros. El pueblo de Judá había visto que las 10 tribus del norte, o sea, el reino de Israel, había sido llevado cautivo en una ocasión, en más de una ocasión quizás. Entonces Jeremías les estaba pidiendo que consideraran este trágico hecho como una advertencia. Dios estaba permitiendo el surgimiento de una nueva potencia en el norte. Y esa potencia descendería y finalmente destruiría al pueblo de Judá. El hombre natural, normal, no puede producir ninguna justicia. Por tal motivo, el profeta llamó al pueblo para que aplicaran la circuncisión a sus corazones. Pero aquí vemos que la gente se negó al volverse a Dios. Cuando una nación, una iglesia o un individuo rechaza a Dios, entonces Dios también lo rechaza. Recordemos que el Señor Jesús vino y se ofreció a sí mismo como Rey de Israel. Y cuando los israelitas le rechazaron, Él a su vez los rechazó. Y entonces les dijo, ahí en Mateo 23, 38, Mateo 23, 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí vemos también cómo el pueblo de Israel en la época de Jesús le estaba rechazando. Le rechazaba y el Señor le contesta, vuestra casa os será dejada desierta. Si esta lectura de hoy no te hace sentir temor, nada lo hará. No vale la excusa de presentar a Jesús solo como un ser de carácter apacible y tierno. Ay, el Señor es todo paz y amor. El Señor Él bendice. Ay, el Señor conoce, considera nuestro corazón. No. El Señor dice en su palabra que Él es un Dios de amor, de eso no hay duda. Pero también nuestro Dios es fuego consumidor, dice, ¿no? Su palabra. Así que, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Solamente con el Dios de amor? Y no vamos a aceptar la otra parte de Dios que también es fuego consumidor. Deberíamos tener una buena conciencia y andar en obediencia, en temor y temblor y rasgando nuestro corazón como se le sugiere, no se le sugiere, se le ordena el profeta Jeremías al pueblo de Israel en aquel entonces. Los judíos le rechazaron como su rey. Y entonces Él los rechazó. Ahí tenemos el versículo clave, ¿no? Que los rechazó. Y somos libres para rechazar a Dios en el ejercicio de tu libre voluntad. Pero recordemos, si rechazamos a Dios, Dios también nos rechazará. Él es misericordioso y compasivo, y bueno y paciente, y te da amplias oportunidades, porque Pablo decía, Él es amplio en perdonar, y lo amplio es amplio, es más de lo que pensamos, ¿no? Y Él nos da oportunidades para volvernos a Él. En esto podemos ver una lección, y es lo que le sucede a un pueblo realmente privilegiado que rechaza a Dios, sea Israel o la iglesia. Dios finalmente lo rechazará a ellos y los demás, si los demás lo consideran como réprobos, como desechados, como inútiles. Pero lo terrible no es que te rechace el hombre, lo terrible sería que nos rechace el Señor, ¿no? Ahí sería el fin de nuestras vidas, de nuestra existencia. Nada tendría sentido si Él nos rechazara. Hay demasiadas personas que presumen hoy de ser seguidores del Dios vivo y verdadero.
Muchos de ellos son miembros de iglesias e incluso por su cantidad a veces se consideran miembros de sociedades o pueblos cristianos. Pero si no hay un énfasis en la palabra de Dios y no están siguiendo realmente al Dios vivo y verdadero, es solamente una apariencia. Las generaciones actuales están en la misma condición y posición en que se encontraba aquel pueblo en los días del profeta Jeremías. La nación de aquel tiempo había rechazado a Dios, pero la gente fingía seguirle. Fue por ese motivo que se encontraron con que Dios los rechazó. Vamos a ver los motivos del juicio. Jeremías 5:1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Que recorran la ciudad, ¿no? Recorran la ciudad, busquen quien sea justo, una persona, por lo menos uno, y yo no voy a destruir la ciudad. Algunos seguramente recordarán la historia que se contó sobre el filósofo griego Diógenes. Era un hombre algo excéntrico, que iba por las calles de Atenas con un farol. Cuando le preguntaron qué estaba buscando, él respondió: estoy buscando a un hombre honrado. Y al parecer no encontró ninguno. Y así en aquellos tiempos no se encontraba ninguna persona justa, nadie que quiera volver a Dios, nadie que se arrepintiera. Dice aquí el versículo que acabamos de leer: si hay alguno que practique la justicia, lo perdonaré. Porque al patriarca Abraham también intercedió ante Dios por las ciudades de Sodoma y Gomorra. Él dejó de orar después de haber pedido a Dios que perdonara la ciudad por causa de 10. ¿Se acuerdan de la historia de Abraham y Lot? Si hubiera 10 hombres justos, Dios habría salvado a la ciudad. Si hubiera habido en ella un justo, él tenía que hacer salir de la ciudad a un hombre, a Lot, antes que pudiera destruirla. Jeremías 5:4. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Jeremías, ahí habla de pobres, ¿no? Jeremías había sido enviado a encontrar al menos una persona justa ante el pueblo. Y se dirigió Jeremías a los del pueblo, no a los líderes, no a los pastores, no a los profetas. Y dice que no encontró ninguno. No encontró a nadie entre la gente que supuestamente era común. No encontró a nadie justo. Y vamos a ver el 5:5. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron sus coyundas. Decíamos que entre el pueblo común, Jeremías no había encontrado a nadie, a ninguno que hiciera el bien. Eran pobres, dice, pero aunque eran pobres, no tenían ninguna excusa. Como Pablo que dice: hombre, quien quiera que seas, eres inexcusable, ¿no? Así que iré, dice, y hablaré a los líderes. Sin duda ellos conocen la palabra, porque suponemos que el que lidera, el que está enfrente tanto de jóvenes, es profeta, es evangelista, es maestro, se supone que conocen la palabra. Y allí siempre pensamos que vamos a encontrar a alguien justo, ¿no? Pero miren, en el caso del pueblo de Israel dice que ahí tampoco encontró a nadie justo. Son vigorosos, eran vigorosos, estaban bien alimentados, pero vamos a ver lo que nos dice Jeremías 5:8. Vamos a ver un poco cómo era.
Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Dice, como caballos relinchaban tras la mujer de los prójimos, eran adúlteros, cometían adulterio. Y dice no que Jeremías ni entre los líderes encontró a nadie justo, por lo tanto el pueblo tiene que ser castigado porque son como caballos que son bien alimentados, pero hacían todo este tipo de cosas, ¿no? Y aún también el Señor le culpaba al pueblo de Israel porque también oprimían a la viuda, al huérfano, también tomaban esclavos y los hacían del propio pueblo. O sea que la lista era larga, la lista de Jeremías era larga y a nadie le agradaba escuchar lo que el Señor hablaba a través de Jeremías. Este es uno de los grandes pecados, el pecado de la llamada libertad sexual, en la cual también se le está acusando a Israel. No se describe de esa manera tan cruda, sino como una nueva forma de entender la sexualidad y la moralidad en general. Pero Dios aún califica al adulterio como pecado, aún en estos tiempos también sigue siendo, porque Dios es un Dios que no cambia. En realidad, en este pasaje vemos que usó un sarcasmo de primera categoría al hablar de los caballos bien cebados y fogosos que relinchan por la mujer ajena. Este bien podría ser una imagen de nuestra cultura contemporánea. Vamos a ver Jeremías 5:13. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Serán como viento, no hay en ellos palabras, son palabreros, les gusta hablar y hablar, pero no hablan lo que Dios quiere que hablen. No hablan como el profeta Jeremías, en el cual pronunciaba juicio y llamaba al arrepentimiento. La misma palabra hebrea, según el contexto, puede significar espíritu o viento. Los falsos profetas pretendían estar llenos del espíritu de Jehová, pero en realidad sus palabras no eran más que viento, porque tenían su origen en ellos mismos, hablaban de ellos mismos y no en la palabra de Dios. Jeremías 5:21, el 22 hasta el 23. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no la pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro. Me da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Gente necia, sin sentido común, no ven, no me tienen respeto, es lo que el Señor está diciendo, no me tienen respeto, son de corazón terco, son rebeldes y me han abandonado. La insensibilidad espiritual es resultado de la persistente idolatría, de orgullo y rebeldía. En el capítulo 7, Dios denuncia a Judá por su religión equivocada. La retribución en el capítulo 8 de Dios. Jeremías 8:4. Jeremías, le dice el Señor, dile al pueblo esto. Esto dice el Señor. Cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta y retoma el camino por el cual debe ir? Entonces, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? ¿Por qué los habitantes de Jerusalén rehúsan regresar?
se aferran a sus mentiras y se niegan a volver. En el capítulo 10, la insensatez de la idolatría les habla el Señor. En el 11, Judá quebranta el pacto de Dios. En el 14, Judá sufre sequía y Jeremías intercede. Y ahí el Señor, cuando Jeremías intercede, le dice: Jeremías, no ores por este pueblo, no te voy a escuchar. Por eso es lo que yo no entendía el coro cuando decíamos, como Jeremías oraba y lloraba. Así quiero yo orar y llorar. Y Dios le contestaba la petición que hacía. Así quiero yo que conteste la mía. Pero ¿acaso podríamos nosotros estar en los zapatos de Jeremías? ¿Podríamos aún sentir lo que Jeremías sentía a causa del pueblo que se había rebelado contra Dios y no quería obedecer? ¿Acaso nosotros podríamos hoy proclamar la palabra como Jeremías lo hizo? ¿Estaríamos dispuestos a que nos odien, a que nos ultrajen, a que no nos quieran, aun que nos apedreen, que nos metan en las cárceles? ¿Estaríamos dispuestos a decir la verdad porque el juicio de Dios se viene? ¿Qué haríamos si el Señor hoy nos dijera: quiero que hagas lo que Jeremías hizo? ¿Qué haríamos? Hombres, ¿qué harían? Jeremías sufría la opresión aún de los falsos profetas. Jeremías sufría la opresión de todo el pueblo de Israel y de todo el pueblo de Judá. O sea, ninguno era mejor, uno era rebelde y otro terco. O sea, la verdad, quisiéramos aún cantar todavía ese coro como Jeremías oraba yo. ¿Querés ser como Jeremías? Eso es lo que te espera. Te espera cárceles, azotos, desprecio, insultos. Todo eso nos espera cuando nos disponemos a proclamar la verdad del Evangelio. Y no vamos a decir que Pablo no sufrió, Pedro, todos los apóstoles del Señor fueron apedreados, aserrados. Entonces Jeremías pensó que ya todo estaba perdido, no encontraba a nadie. O sea, la vio negra, la vio, no hay nadie, soy solo, Señor, porque estaba solo. Pero el Señor siempre tiene un remanente que es fiel. Y vamos a ver, por favor, en Jeremías 35, 18. Vamos a ver lo que acontece en medio del llanto, de la desesperación, de toda la mala onda que le causaban, ¿no?, todos los del pueblo de Israel por los mensajes duros que el Señor le había mandado a proclamar a Jeremías, los gritos, llorando: Jeremías, sos llorón, no es tan así como vos decís. Quizás las burlas, ¿no? Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Ahí vemos que después de buscar y buscar y buscar Jeremías, un justo, vemos a la familia de los recabitas, los cuales habían obedecido la palabra. No se permitieron ni plantar, dice, viñas, ni olivares, ni armar edificios, ni tener cosas. No se habían arraigado a las cosas de este mundo. Y qué alegría para el profeta, ¿no?, encontrar a alguien que sí esté obedeciendo la palabra de Dios, que sí esté guardándose para Dios. Aquí vemos que en base a un mandato que esa familia había recibido hacía muchos años, los recabitas se negaron a beber el vino que Jeremías les ofreció. Y vemos ahora el mensaje divino en los versículos 13 al 15 de este capítulo 35 de Jeremías, y Dios resaltó ese marcado contraste entre los recabitas, que finalmente obedecieron los mandamientos de su padre terrenal, y los miembros de la tribu de Judá, que no escucharon los mandamientos de su padre
celestial. En el resto de este capítulo, Dios continuó pronunciando juicio sobre el pueblo de Judá y bendiciones para los recabitas. O sea, encontró a alguien. Vamos yendo, Romy, a una conclusión. Una conclusión que realmente es muy, muy difícil. A veces cantamos por cantar, cantaba un señor que conocí, ¿no? Cualquiera lo puede hacer, ¿ya no? Pero cuando entendemos bien lo que cantamos, no nos quedaría fuerzas para decir, para querer estar en el lugar de Jeremías y decir, Dios les contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Y cuando Dios contesta nuestras peticiones, nos va a mandar en medio de bocas de lobos y no vamos a estar contentos. Aún Jeremías, como leíamos al principio, fue mandado a no casarse en ese lugar, a no casarse porque sabía que venía la destrucción y que sus hijos iban a ser llevados cautivos, su mujer, y su corazón aún iba a ser más despedazado todavía. Hubiera sufrido mucho más de lo que estaba sufriendo porque no había quien busque a Dios. Como dice la palabra, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay gente sabia. Así estamos en estos tiempos también, tratando de entender la palabra, la cual trae sabiduría a nuestros corazones para poder guardarnos. Pero aquí los recabitas alegraron el corazón de Jeremías, ¿no? Aunque sea un poquito, al ver unas cuantas, que ¿cuántos pudieron haber sido de familias? 12, 15, 20, pero a comparación de todo un pueblo, esto es muy poco. Esto es poco. Antes cantábamos esta canción, como les decía, que decía Jeremías, como Jeremías oraba y lloraba, así quiero yo orar y llorar. Y la imagen que nos quedaba de este profeta era la de un hombre débil, un hombre que era triste y llorón. Porque cuando uno tiene tristeza, tiene quebranto en su corazón, nuestra cara lo demuestra. ¿No? Que nuestro rostro es el reflejo del alma, ¿no? Lo que refleja nuestro rostro, eso es lo que estamos sintiendo, lo que estamos transmitiendo, ¿no? Y este profeta no era un hombre llorón, porque sí, no era un hombre débil, porque sí, sino que era un hombre que sabía que el juicio se avecinaba y que no podía estar feliz. Y al entender un poco mejor a través de los años, mi esposo, vos, Romy, también, creo que hoy por hoy no estás lo mismo que el año pasado porque tenés un poco más de conocimiento, sabiduría, y todo lo que sabes te compromete más a obedecer a Dios. Lo que el profeta fue llamado a hacer no era algo sencillo. Él fue enviado a confrontar a un pueblo rebelde y duro. Pero también su mensaje fue duro. El motivo de las lágrimas de Jeremías era al ver tanta dureza en los corazones a causa de su deliberada apostasía. Pero en el capítulo 35 pudimos ver cómo Dios consuela el corazón atribulado de este hombre, al colocarle al frente a los recabitas y un remanente fiel que se había guardado y obedecido el mandato de Dios, que les fue transmitido por sus padres y no se permitieron clavar estacas y plantar en los lugares donde estaban, ni se arraigaron a lo material. Hoy por hoy cuesta no arraigarse a lo material. Siempre nuestra carne nos traiciona y queremos vivir conforme a lo que vive el mundo. Pero el Señor nos recomienda
que busquemos primeramente el reino y su justicia, y lo demás, lo que necesitamos, porque dijo Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, para todo estoy enseñado. Y en las buenas y en las malas estoy contento porque tengo a Cristo. Vamos a terminar con el Salmo 126, 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Ahí entendemos, ¿no? Este salmo, porque con lágrimas realmente, con dolor, con escasez estuvo Jeremías en aquel lugar, porque no había nadie que lo ayudara, nadie que llorara con él, porque a veces cuando estamos llorando nos gusta que venga, que alguien venga y nos consuele, ¿no? Y como él expresa en alguno de los versículos ahí en Lamentación, que vio a la hija de su pueblo derramarse por las calles, Jeremías vio tanta destrucción en aquel momento, pero la destrucción a causa del pecado. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel, tu pecado te hizo esto, el alejarte de mí te hizo esto, oh Israel, oh Judá, esto te hizo tu pecado, no te hice yo. Así que el Señor les bendiga en esta tarde y quiero al Señor que todos tengamos un corazón arrepentido siempre. Y en esta tarde quisiera realmente terminar con una oración y luego, si tenemos tiempo, que podamos leer los mensajes si han llegado, y si no, paciencia. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios de toda consolación, Dios de misericordia, Señor, no podemos entender mucho lo que Jeremías sentía, Padre, porque quizás no nos metemos más dentro de tu pueblo, Señor, en este tiempo, y tu pueblo, aquel que fue comprado con tu sangre. Señor, que aún también a veces vaga en su corazón, en pensamientos, Señor, en actitudes, en arraigarse en este mundo, Señor. Pero también, Señor, como Jeremías intercedió, aunque tú le dijiste, no ores, no te escucharé por este pueblo que no quiere oírme. Señor, aún nuestras oraciones se siguen elevando ante tu presencia. Señor, aún nuestras peticiones siguen llegando, Señor, allí, Padre, a tu trono de gracia y misericordia. Y sabemos, Señor, que en este tiempo, Señor, dice tu palabra que tú no quieres la muerte del que muere, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que a través de tu palabra, Señor, podemos tener arrepentimiento y una buena conciencia en nuestro corazón, Señor. Por eso te ruego, Señor, que tú en este día toques, Señor, con tu espíritu, Padre, aquellos que están del otro lado. Quizás están desanimados, quizás están sumergidos en el pecado. Quizás, Señor, piensan que tú no le vas a perdonar más. Pero, Señor, hoy tu mano de amor y misericordia aún se extiende, Señor. Por eso, Señor, queremos, Señor, pedirte tu bendición por cada uno de aquellos que están, Señor, oh mi Dios, como comúnmente decimos, bajoneados, Señor. Oh Señor, tantas palabras que usamos, Señor. Tú conoces, Señor, todas las cosas. Por eso te rogamos por tu pueblo en este lugar, en Lomas de Zamora, en el Gran Buenos Aires, en cada provincia de nuestro país. Sabemos que hay necesidades, Señor, y las necesidades principales son, Señor, de obedecerte y de tenerte en cuenta en todo asunto, Señor, de nuestras vidas. Por esto te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, realmente un privilegio una vez más escuchar la palabra del Señor, por partida doble, porque el sábado que pasó la pastora estuvo predicando esta misma palabra y bueno, y la verdad que hoy le pude prestar más atención todavía que el sábado. Y como siempre, bueno, la palabra del Señor nos lleva a reflexionar, a pensar, a meditar, a escudriñar nuestra vida, nuestro corazón,
Así que le doy gracias al Señor por la palabra, por los llamaditos que hemos tenido en el día de hoy, y no quiero irme sin este hermano que también siempre nos llama. Bendiciones, hermanas, dice muy linda la palabra de hoy, contento de volver a escucharlas, un fuerte abrazo, Juan Núñez de Varela, ¿sí? Que siempre está allí este hermano fiel oyente también. Y bueno, y a todos los hermanos que no llamaron también, le mandamos un beso, un saludo desde aquí. Y bueno, si Dios quiere, nos estaremos encontrando el martes que viene con una nueva palabra que el Señor tiene para tu vida, ¿sí? Así que estate ahí enganchado a la radio el martes a las 3, de 3 a 5 de la tarde. Así que buenas tardes, Ruth, y buenas tardes, Mari. Bueno, buenas tardes, y bueno, que el Señor les bendiga con toda bendición de lo alto, como dice. No quiero pronunciar ninguna bendición porque siempre la bendición que viene de Él va a ser mejor para todos. Así que el Señor nos bendiga y nos conceda las peticiones que hay en nuestro corazón de poder buscarle y vivir para Él. Así que Dios les bendiga hasta el martes que viene. Si el Señor no viene antes, aquí estaremos. Solo un nombre